Mi hija me dijo que no fuera a la fiesta de Año Nuevo porque solo iba a avergonzarlos. Pasé la noche sola en casa. Pero exactamente a las 0:01, mi yerno llamó. Su voz estaba temblando. ¿Qué hiciste?, preguntó. Mi esposa acaba de ver las noticias y está pasando mal. Yo no entendía nada. ¿Qué noticias, Fernando? Él respiró profundo. Las noticias sobre ti, Eulalia. Sobre el dinero. Todo el mundo está hablando de ti. Y entonces comprendí. Ellos acababan de descubrir lo que yo había hecho. Lo que había logrado mientras me trataban como si fuera invisible. Mientras me prohibían estar con mi propia familia en la noche más importante del año. Pero déjame contarte cómo llegamos hasta aquí. Porque esto no comenzó esa noche. Comenzó mucho antes, cuando mi hija Leticia decidió que yo no era suficiente para ella. Mi nombre es Eulalia. Tengo 61 años. Durante décadas fui madre, fui esposa, fui la mujer que mantenía todo funcionando mientras los demás brillaban. Enviudé hace 8 años. Desde entonces vivo sola en un apartamento pequeño en las afueras de la ciudad. Leticia es mi única hija. La crié sola después de que su padre murió. Le di todo. Pagué su universidad vendiendo las joyas que mi esposo me había regalado. Trabajé doble turno en una cafetería para que ella pudiera estudiar administración de empresas. Nunca le faltó nada. Y cuando se casó con Fernando, un abogado de familia acomodada, pensé que finalmente podría descansar. Que finalmente tendría una familia que me valorara. Qué equivocada estaba. Leticia cambió después de casarse. O tal vez siempre fue así y yo no quise verlo. Comenzó a avergonzarse de mí. De mi ropa simple. De mi apartamento modesto. De mi forma de hablar. Cuando visitaba su casa, me pedía que entrara por la puerta trasera si tenían visitas. Decía que no quería que sus amigos pensaran cosas raras. Fernando nunca decía nada. Solo miraba hacia otro lado, como si yo fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración. En las reuniones familiares, Leticia me presentaba rápidamente y luego me enviaba a la cocina. Ayuda con los platos, mamá. Tú sabes hacerlo mejor que nadie. Y yo iba. Siempre iba. Porque era mi hija. Porque pensaba que el amor de una madre no tenía condiciones. Pero algo cambió en mí hace un año. Fue en el cumpleaños de Leticia. Ella organizó una cena elegante en un restaurante caro. Me invitó, pero me pidió que no hablara mucho. Que solo sonriera y asintiera. Había clientes importantes de Fernando. Gente influyente. No quiero que digas algo inapropiado, mamá. Por favor. Esa noche, sentada en esa mesa, invisible entre extraños que reían y brindaban, tomé una decisión. No iba a seguir siendo la madre avergonzada. No iba a seguir aceptando migajas de afecto. Iba a hacer algo por mí misma. Algo que nadie esperaba. Algo que me devolviera la dignidad que había perdido tratando de ganarme el amor de mi propia hija. Tenía ahorros. No mucho. $12,000 que había guardado durante años trabajando en la cafetería y haciendo costuras por las noches. Era mi fondo de emergencia. Mi red de seguridad. Pero esa noche decidí que la verdadera emergencia era mi vida desperdiciada esperando que alguien me viera. Tengo una amiga, Elena. Trabajamos juntas hace años. Ella ahora trabaja en una firma de inversiones. No es gerente ni nada importante, pero sabe de números. Sabe de oportunidades. Un día, tomando café, le conté mi situación. No lloré. No me quejé. Solo le dije la verdad. Elena me miró fijamente. Eulalia, me dijo, tienes dinero ahorrado. Úsalo. Invierte. Aprende. Conviértete en alguien que no puedan ignorar. Al principio pensé que estaba loca. Yo, una mujer de 60 años sin educación financiera, invirtiendo en la bolsa. Pero entonces recordé la cara de Leticia pidiéndome que me callara. Y supe que tenía que intentarlo. Elena me enseñó lo básico. Me prestó libros. Me explicó cómo funcionaban las acciones, los mercados, las empresas emergentes. Yo estudiaba por las noches. Leía informes financieros en Internet. Aprendía términos que nunca había escuchado. Diversificación. Volatilidad. Capital de riesgo.
Me sentía estúpida al principio, pero seguí adelante, porque tenía algo que muchos inversionistas no tienen: tiempo, paciencia y nada que perder. En marzo de este año, Elena me habló de una empresa pequeña de tecnología, NextGen Solutions. Hacían software para hospitales. Nada glamoroso. Pero Elena había escuchado rumores en su oficina. Rumores de una posible fusión. Rumores de inversores grandes interesándose. No es seguro, me advirtió. Podrías perderlo todo. Pero si funciona, Eulalia, podría cambiar tu vida. Invertí todo. Los $12,000 completos. Leticia no sabía nada. Fernando no sabía nada. Nadie sabía. Yo seguía yendo a mi cafetería. Seguía viviendo en mi apartamento pequeño. Seguía aceptando las migajas de atención que mi hija me daba cuando le convenía. Pero por las noches, revisaba mis inversiones. Veía cómo las acciones subían un poco. Bajaban. Subían otra vez. Y esperaba. Porque había aprendido algo importante en 61 años de vida. Las mejores venganzas no se planean. Se construyen en silencio. Mientras todos te subestiman. Los meses pasaron. Octubre. Noviembre. Diciembre llegó. Y entonces Leticia me llamó. Mamá, vamos a hacer una fiesta de Año Nuevo. Grande. Elegante. Van a venir los socios de Fernando. Gente importante. Yo sentí una chispa de esperanza. Tal vez finalmente me incluiría. Tal vez finalmente me presentaría con orgullo. Qué ingenua fui. Leticia hizo una pausa larga. Creo que es mejor que no vengas. Fernando y yo lo hemos hablado. Tú no encajas en ese ambiente, mamá. Solo vas a avergonzarnos. Y además, alguien tiene que quedarse disponible por si pasa algo. Tú entiendes, ¿verdad? No era una pregunta. Era una orden disfrazada de consideración. Colgué el teléfono. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para Leticia. Pero algo dentro de mí se endureció esa tarde. Algo que había estado blando durante demasiado tiempo. La noche del 31 de diciembre llegó. Pasé el día cocinando. Un hábito estúpido. Siempre cocinaba cuando estaba nerviosa. Preparé tamales. El plato favorito de Leticia cuando era niña. Pensé en llevárselos. Tal vez si los veía, recordaría quién era yo. Recordaría que alguna vez me amó. Conduje hasta su casa a las 8 de la noche. Toqué el timbre con el plato en las manos. Fernando abrió la puerta. Detrás de él escuché risas. Música. Copas chocando. Eulalia, dijo incómodo. No sabía que vendrías. Le extendí el plato. Son tamales. Para Leticia. Él no lo tomó. Ella está ocupada ahora. Mejor déjalos y ya te llamamos. Entonces apareció mi hija. Llevaba un vestido color verde esmeralda. Carísimo. Maquillaje perfecto. Copa de champaña en la mano. Me miró como si fuera una vendedora ambulante. Mamá, ¿qué haces aquí? Le dije que no vinieras. Su voz no tenía afecto. Solo irritación. Molestia porque había interrumpido su noche perfecta. Solo quería traerte esto, le dije. Leticia ni siquiera miró el plato. Fernando puede recibirlo. Ahora vete, por favor. Tengo invitados. No quiero que piensen cosas raras. Algo se rompió en ese momento. No fue dramático. No hubo gritos. Solo un clic silencioso dentro de mi pecho. Como una puerta cerrándose para siempre. Me di vuelta. Caminé hacia mi auto. Escuché la puerta cerrarse detrás de mí. El sonido de la fiesta continuando sin mí. Como si nunca hubiera estado ahí. Como si nunca hubiera existido. Conduje de regreso a mi apartamento. Sola. En la noche más importante del año. Llegué a mi apartamento a las 9:30 de la noche. El edificio estaba casi vacío. Todos habían salido a celebrar. A brindar. A abrazar a sus familias. Yo subí las escaleras despacio. Abrí la puerta. El silencio me recibió como un viejo amigo. Me quité los zapatos. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sofá gastado de la sala.
Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí triste. Me sentí libre. Porque finalmente había visto a mi hija con claridad. Sin el filtro del amor ciego. Sin la esperanza que me había mantenido atada durante años. Leticia no me amaba. Tal vez nunca me amó. Y yo tenía que aceptarlo. Encendí la televisión. Ponían un programa especial de Año Nuevo. Gente feliz en las calles. Familias reunidas. Parejas besándose. Cambié de canal. Noticias financieras. Un presentador hablaba sobre las empresas que habían tenido mejor desempeño durante el año. Iba a cambiar otra vez cuando escuché algo que me hizo detenerme. NextGen Solutions. Dijeron el nombre de mi empresa. Mi inversión. El presentador explicaba que había rumores fuertes sobre un anuncio importante. Posiblemente esa misma noche. Sentí un cosquilleo en el estómago. Elena me había dicho que diciembre podía ser crucial. Pero no esperaba nada tan pronto. Dejé el canal ahí. Esperando. Siempre esperando. Las horas pasaron lento. 10 de la noche. 11. 11:30. Afuera comenzaron a escucharse petardos. Gritos de anticipación. La ciudad preparándose para el nuevo año. Yo permanecí sentada. Mirando la pantalla. Los analistas especulaban. Decían que NextGen estaba en conversaciones con una corporación gigante de software médico. Que la fusión podría valer cientos de millones. Que los accionistas pequeños podrían beneficiarse enormemente si todo salía bien. Pero nada era seguro. Nunca nada era seguro. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de Leticia. Ninguna llamada. Ni siquiera un mensaje frío y obligatorio deseándome feliz año. Para ella, yo simplemente no existía esa noche. Pero estaba bien. Porque yo existía para mí misma. Y eso era suficiente. Faltaban 10 minutos para medianoche. Afuera las calles se llenaron de voces. Familias en balcones. Vecinos gritándose felicitaciones anticipadas. Yo me serví otro vaso de agua. Pensé en todos los años nuevos anteriores. Todos pasados sola también. Incluso cuando Leticia era pequeña, después de que su padre murió, las celebraciones eran modestas. Tranquilas. Ella crecía y yo envejecía. Y de alguna forma, en algún punto del camino, dejé de importarle. Me convertí en un recordatorio incómodo de una vida que ella quería olvidar. Una vida sin dinero. Sin estatus. Sin el brillo que Fernando le había prometido. Y yo había aceptado ese papel. Hasta hoy. 5 minutos para medianoche. La televisión mostró imágenes de Times Square. Multitudes enormes. El presentador comenzó la cuenta regresiva. 10. 9. 8. Afuera los gritos se intensificaron. 7. 6. 5. Sentí una calma extraña. 4. 3. 2. Y entonces llegó. 1. Feliz Año Nuevo. Petardos explotaron afuera. La ciudad entera celebraba. Y en ese momento exacto, mi teléfono comenzó a sonar. No era Leticia. Era un número desconocido. Contesté sin pensar. Eulalia Méndez, preguntó una voz masculina formal. Sí, respondí. Soy del Departamento de Relaciones con Inversores de NextGen Solutions. Necesitamos confirmar sus datos. Ha ocurrido algo extraordinario esta noche. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Qué ocurrió?, pregunté. Él respiró hondo. La fusión se completó. A las 0 horas exactamente. El valor de sus acciones acaba de multiplicarse por 120. No entendí de inmediato. 120 veces. Mis $12,000. Hice el cálculo mentalmente. Una vez. 2 veces. No podía ser real. Eso significaba más de $1 millón. $1.400.000, para ser exactos. El hombre continuó hablando, pero yo ya no escuchaba. Las palabras llegaban distorsionadas. Felicitaciones. Procedimientos. Transferencias bancarias. Confirmaciones legales. Colgué sin saber realmente qué había dicho al final. Me quedé sentada. El vaso de agua temblando en mi mano.
Afuera la gente seguía gritando, celebrando un año nuevo que para ellos era solo otro año. Para mí era otra vida completamente. Una vida que había construido en silencio, mientras mi propia hija me escondía en la cocina. Entonces el teléfono sonó otra vez. Esta vez era Elena. Su voz estaba eufórica. Eulalia, lo viste. Lo lograste. La fusión salió perfecta. Estás rica, amiga. Estás oficialmente rica. Comencé a reír. No era una risa feliz exactamente. Era algo más complejo. Alivio. Incredulidad. Justicia. Elena seguía hablando. Esto va a estar en las noticias mañana. Bueno, hoy. Ya es mañana. Van a hablar de los pequeños inversores que se hicieron millonarios de la noche a la mañana. Tú eres una de ellos. La interrumpí. Nadie sabe que soy yo, ¿verdad? Ella se quedó callada un momento. Todavía no. Pero es información pública, Eulalia. Cualquiera puede revisar el registro de accionistas. Si alguien busca, te van a encontrar. Asentí aunque ella no pudiera verme. Está bien, dije. Que busquen. Colgamos. Me levanté del sofá. Caminé hasta la ventana. La ciudad brillaba con luces de celebración. Fuegos artificiales se explotaban a lo lejos. Y yo estaba ahí, sola, pero no vacía. Por primera vez en años, no me sentía vacía. Pensé en Leticia, en su vestido verde esmeralda, en su casa llena de gente importante, en Fernando y sus socios elegantes, en cómo me habían prohibido estar ahí porque yo no encajaba, porque los avergonzaba, y ahora yo valía más que todos ellos juntos. No por suerte, por decisión, porque cuando dejaron de creer en mí, yo decidí creer en mí misma. Volví al sofá. La televisión seguía encendida. Y entonces comenzó. Las noticias de última hora. El presentador apareció con expresión seria. Interrumpimos la programación para informar sobre un evento financiero extraordinario. La empresa NextGen Solutions acaba de completar una fusión histórica con MedTech Global valorada en $800 millones. Varios pequeños inversores que compraron acciones en los últimos meses se han convertido en millonarios esta noche. Mostraron gráficos, números, entrevistas grabadas con analistas sorprendidos. Uno de ellos dijo algo que me hizo sonreír. Esto demuestra que las inversiones inteligentes no son solo para los grandes. Una persona común, con investigación y paciencia, puede cambiar su vida completamente. Persona común. Eso era yo. Una mujer común de 61 años que su propia hija consideraba una vergüenza. Y ahora era millonaria. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Pero reconocí el tono. Era Fernando. Eulalia, necesito hablar contigo urgentemente. Es sobre las noticias. Por favor, llámame. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa. Otro mensaje llegó. Este más desesperado. Eulalia, por favor. Leticia vio algo en las noticias. Está muy alterada. Necesitamos saber si eres tú. Si eres la inversora que mencionan. Sonreí. Qué rápido habían conectado los puntos. Qué rápido pasaron de prohibirme la entrada a necesitar respuestas urgentes. Otro mensaje. Eulalia, contesta. Esto es serio. Si realmente eres tú, tenemos que hablar. Hay implicaciones. Hay cosas que discutir. Implicaciones. Qué palabra tan interesante. Apagué el teléfono. Me preparé un té. Calenté agua en la estufa pequeña de mi cocina. Busqué la caja de té de manzanilla que siempre guardaba para noches difíciles. Pero esta no era una noche difícil. Era la noche más fácil de todas. Porque finalmente todo tenía sentido. Los meses de estudio. Las noches aprendiendo sobre inversiones. El riesgo de poner todos mis ahorros en una apuesta incierta. Todo había valido la pena. No por el dinero exactamente, sino por lo que el dinero representaba. Libertad. Autonomía. Prueba de que yo valía más de lo que mi hija creía. Mucho más. Me senté otra vez. Tomé el té despacio, saboreando cada sorbo.
saboreando la victoria silenciosa. Afuera los petardos seguían. La celebración continuaba. Y yo estaba en paz. Una paz que no había sentido en años. Desde antes de que Leticia se casara. Desde antes de que aprendiera a avergonzarse de mí. Pensé en todas las veces que me pidió que entrara por la puerta trasera. Todas las veces que me envió a la cocina durante las reuniones. Todas las veces que fingió que yo no existía. Y ahora ella estaba en su fiesta elegante, probablemente entrando en pánico. Probablemente preguntándose cómo era posible. Como su madre insignificante, su madre avergonzante, había logrado algo que ni ella ni Fernando con toda su educación y contactos habían logrado. Volteé a ver el reloj. 0:30. El nuevo año tenía apenas media hora de vida. Y ya todo había cambiado. Encendí mi teléfono otra vez. Fue un error. En cuanto la pantalla se iluminó, comenzaron a llegar mensajes. Uno tras otro. Fernando. Leticia. Números que no reconocía. Todos queriendo saber lo mismo. Todos necesitando confirmar si la mujer que habían despreciado durante años era ahora millonaria. El teléfono vibró en mi mano. Una llamada entrante. Fernando otra vez. Dudé. Parte de mí quería ignorarlo. Dejar que se retorcieran en su propia desesperación. Pero otra parte, la parte que todavía recordaba haber criado a Leticia sola, que recordaba haberle dado todo, necesitaba escuchar qué tenían que decir. Contesté. Eulalia. La voz de Fernando sonaba temblorosa. ¿Qué hiciste? Mi esposa acaba de ver las noticias y está pasando mal. ¿Qué hice? Pregunté con calma. Fernando respiró profundo. Las noticias sobre la inversión. Sobre NextGen Solutions. Leticia dice que reconoce el nombre. Dice que hace meses te escuchó hablar de esa empresa por teléfono con alguien. Eres tú, ¿verdad? Eres una de las inversoras. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio se extendiera. Dejé que él sintiera la incomodidad de no saber. Finalmente hablé. ¿Y si lo fuera, Fernando? ¿Qué cambiaría eso? Él tartamudeó. Bueno, todo. Significa que tienes dinero. Mucho dinero. Significa que cuando te pedimos que no vinieras esta noche, tú ya sabías. Ya sabías lo que iba a pasar. Me reí. Fue una risa corta, seca. No, Fernando. No sabía exactamente qué iba a pasar. Nadie lo sabía. Pero sí sabía algo. Sabía que ustedes me prohibieron estar con mi propia familia en Año Nuevo porque les daba vergüenza. Eso lo sabía muy bien. Él se quedó callado. Eulalia, necesitamos hablar en persona. Esto es importante. Hay cosas que aclarar. Cosas que discutir sobre el futuro. Colgué. No necesitaba escuchar más. El futuro. Qué concepto tan interesante viniendo de gente que nunca me incluyó en el suyo. Apagué el teléfono completamente esta vez. Lo dejé sobre la mesa y caminé a mi habitación. Me acosté vestida sobre la cama. Miré el techo. Las manchas de humedad que llevaban años ahí. Este apartamento pequeño había sido mi refugio durante tanto tiempo. Mi lugar seguro después de que mi esposo murió. El lugar donde crié a Leticia sola. Donde trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Donde me desvelé cosiendo ropa ajena para comprarle libros. Y ella creció aquí. Comió aquí. Durmió aquí. Y ahora se avergonzaba de este lugar. Se avergonzaba de mí. Como si su éxito borrara de dónde venía. Como si casarse con Fernando la convirtiera en alguien mejor. Alguien que merecía más. Cerré los ojos. Pero no pude dormir. Mi mente seguía trabajando. Procesando. Planeando. Me levanté a las 2 de la mañana. Volví a la sala. Encendí la computadora vieja que había comprado de segunda mano para estudiar sobre inversiones. Entré a mi cuenta bancaria. Y ahí estaba. La confirmación preliminar. $1.400.000 en proceso de transferencia. Tardarían unos días en hacerse efectivos. Trámites legales. Verificaciones. Pero era real. Los números brillaban en la pantalla. Prueba tangible de que yo había logrado algo extraordinario mientras todos me subestimaban. Imprimí la confirmación.
El sonido de la impresora rompió el silencio del apartamento. Guardé el papel en una carpeta. No sabía para qué exactamente. Tal vez solo necesitaba tener algo físico. Algo que pudiera tocar cuando dudara de que esto realmente había pasado. Volví a la cama. Esta vez sí logré dormir. Unas pocas horas. Un sueño profundo sin pesadillas. Desperté a las 7 de la mañana. El 1 de enero. Un año nuevo. Una vida nueva. Me preparé café. Tostadas con mantequilla. Desayuné despacio mirando por la ventana. La ciudad lucía tranquila después de la noche de celebración. Calles vacías. Personas durmiendo la resaca. Y yo estaba despierta. Clara. Enfocada. Sabía lo que venía. Sabía que Leticia no iba a rendirse fácilmente. Que intentaría acercarse ahora que el dinero estaba de por medio. Que Fernando calcularía cómo beneficiarse. Que ambos pretenderían que nada había pasado. Que yo siempre había sido importante para ellos. Me conocía esa historia. La había vivido en carne propia demasiadas veces. A las 9 de la mañana tocaron la puerta. Insistente. Desesperado. Supe quién era antes de mirar por la mirilla. Leticia. Estaba sola. Todavía llevaba el vestido verde esmeralda de la noche anterior. El maquillaje corrido. Ojos hinchados de llorar o de no dormir. Toqué otra vez. Mamá, sé que estás ahí. Por favor, abre. Necesito hablar contigo. Me quedé del otro lado de la puerta, mirándola a través del pequeño círculo de vidrio. Mi hija. La niña que había cargado en brazos. La adolescente que había consolado cuando le rompieron el corazón. La mujer que ahora golpeaba mi puerta no por amor sino por interés. Mamá, por favor. Cometí un error. Lo sé. Pero necesito explicarte. Necesito que hablemos. Abrí la puerta. Ella casi cayó hacia adelante. Se enderezó rápidamente. Me miró con ojos suplicantes. Pasé sin decir nada. Dejé la puerta abierta. Ella entró cerrando detrás de sí. El apartamento lucía diferente con ella adentro. Más pequeño. Más pobre. Ella miró alrededor como si lo viera por primera vez. O tal vez lo veía diferente ahora. Ahora que sabía que la mujer que vivía aquí valía más de $1 millón. Siéntate, le dije señalando el sofá gastado. Leticia se sentó en el borde. Nerviosa. Retorciendo las manos. Yo me senté frente a ella en la silla vieja de madera. La misma donde solía sentarme a coser por las noches. Leticia comenzó a hablar rápido. Mamá, vi las noticias. Vi lo de Next Gen Solutions. Fernando investigó y encontró tu nombre en el registro de accionistas. Es cierto, ¿verdad? Invertiste en esa empresa. Asentí. Sí, invertí. Ella respiró temblorosa. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no nos contaste que tenías dinero para invertir? Podrías haber pedido consejo. Fernando conoce gente. Podríamos haberte ayudado. La miré fijamente. Ayudarme. Como me ayudaste anoche cuando me prohibiste ir a tu fiesta. Como me has ayudado todos estos años pidiéndome que entre por la puerta trasera cuando tienes visitas. Leticia bajó la mirada. Yo sé que cometí errores. Sé que a veces fui dura contigo. Pero es que Fernando tiene una posición. Tiene una reputación que cuidar. Y tú, bueno, tú no entiendes ese mundo. No entiendes cómo funciona. La interrumpí. No entiendo. Leticia levantó la vista. Yo no entiendo el mundo donde una hija prohíbe a su madre estar en Año Nuevo con su familia. No entiendo el mundo donde avergonzarse de quien te dio todo es aceptable. Tienes razón. No entiendo ese mundo. Y no quiero entenderlo. Ella comenzó a llorar. Lágrimas que no me conmovieron. Mamá, lo siento. De verdad lo siento. Fui una tonta. Pero podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Ahora todo es diferente. Ahí estaba. La verdad desnuda. Ahora todo es diferente. No porque ella hubiera cambiado. No porque finalmente me valorara. Sino porque ahora yo tenía dinero. Ahora yo era útil. Ahora yo encajaba en su mundo de apariencias. Me levanté.
Caminé a la ventana. Leticia se quedó sentada esperando. Sabía que estaba calculando, pensando en cómo acercarse, cómo recuperar el terreno perdido. Finalmente hablé sin voltear a verla. Toda mi vida te di todo. Vendí las joyas de tu abuela para pagar tu universidad. Trabajé hasta que me dolían las manos para que tú tuvieras ropa nueva. Me desvelé planchando uniformes ajenos para comprarte libros. Y cuando te casaste, cuando finalmente pensé que podría descansar, tú decidiste que yo era una vergüenza. Decidiste que no era suficiente. Leticia sollozó. No es así, mamá. Yo te quiero. Siempre te he querido. Volteé a verla. Si me quisieras, hubieras estado orgullosa de mí. Orgullosa de dónde venimos. Orgullosa de todo lo que superamos juntas. Pero no lo estabas. Estabas avergonzada. Se puso de pie. Caminó hacia mí. Extendió las manos tratando de tocarme. Podemos arreglar esto. Puedo cambiar. Dame una oportunidad, mamá. Por favor. Di un paso atrás. Leticia, cuando invertí ese dinero, cuando tomé ese riesgo, lo hice sola. Nadie me ayudó. Nadie me aconsejó. Bueno, Elena sí, pero tú ni siquiera sabías que yo tenía una amiga llamada Elena. Porque nunca preguntaste sobre mi vida. Nunca te importó qué hacía, qué pensaba, qué soñaba. Solo te importaba que no te avergonzara frente a tus amigos importantes. Ella negó con la cabeza desesperada. Eso no es cierto. Yo me preocupaba por ti. Reí amargamente. Te preocupabas tanto que me dejaste sola en Año Nuevo. La noche en que todo cambió, tú estabas brindando con extraños mientras yo estaba aquí sentada viendo cómo mi vida se transformaba. Sola. Como siempre. Leticia se dejó caer en el sofá otra vez. Cubrió su cara con las manos. Lloraba con fuerza ahora. Sollozos que sacudían sus hombros. Y yo sentí algo que no esperaba. Pena. No por ella. Por mí. Por todos los años que desperdicié esperando que me amara como yo la amaba. Por todas las veces que acepté ser menos para que ella se sintiera más. Por cada puerta trasera. Por cada cocina donde me escondieron. Por cada sonrisa forzada mientras fingía que no me dolía. Leticia levantó la vista. Sus ojos rojos. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó con voz rota. ¿Vas a perdonarme o me vas a castigar para siempre? La miré en silencio. Y entonces dije algo que ni yo misma esperaba. No voy a hacer ninguna de las dos cosas, Leticia. Voy a vivir mi vida. Finalmente. Después de 61 años. Voy a vivir para mí. Leticia se quedó paralizada. Como si no entendiera lo que acababa de escuchar. ¿Qué significa eso?, preguntó. Significa que no voy a financiar tu estilo de vida. No voy a ser tu cajero automático. No voy a comprar tu amor con el dinero que gané arriesgando todo lo que tenía. Ella abrió la boca para protestar, pero la detuve. Y tampoco voy a castigarte, Leticia. No voy a vengarme. No voy a humillarte públicamente ni a restregarte esto en la cara. Simplemente voy a seguir adelante. Con o sin ti. La decisión es tuya. Se puso de pie temblorosa. Mamá, yo soy tu hija. Soy tu única familia. No puedes simplemente alejarte de mí. La miré directo a los ojos. Tú te alejaste de mí primero. Hace años. Yo solo estoy aceptando la realidad que tú creaste. Salió del apartamento sin decir más. La puerta se cerró detrás de ella. Escuché sus pasos en el pasillo. Rápidos. Desesperados. Después silencio. Me senté otra vez. Las manos me temblaban ligeramente. Había sido más difícil de lo que esperaba. Decirle la verdad. Ponerle límites después de toda una vida de ceder. Pero también sentí algo parecido al alivio. Como si un peso que había cargado durante décadas finalmente se hubiera desprendido de mis hombros. Me preparé más café. Necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba no pensar demasiado en la expresión de Leticia al salir. En sus ojos suplicantes. En la parte de mí que todavía quería abrazarla y decirle que todo estaría bien. Pero no podía. No esta vez. Los siguientes días fueron extraños. El dinero comenzó a aparecer en mi cuenta. Primero un adelanto.
Luego el monto completo. $1.400.000. Números que nunca imaginé ver asociados a mi nombre. Elena vino a visitarme. Traía champagne, pasteles. Quería celebrar. Eulalia, lo lograste. Eres oficialmente millonaria. ¿Cómo se siente? No supe qué responder. Raro, dije finalmente. Se siente raro. Ella se rió. Pues acostúmbrate, amiga. Tu vida acaba de cambiar para siempre. Brindamos con jugo de naranja porque ninguna de las dos tomaba champaña realmente. Hablamos sobre opciones, inversiones futuras, proteger el dinero, hacerlo crecer. Elena me recomendó un asesor financiero, alguien de confianza, alguien que me ayudaría a no perder todo por ingenuidad. Pero lo que más me importaba no era multiplicar el dinero. Era usarlo para construir la vida que siempre quise. Una vida con dignidad, con paz, sin depender de las migajas de afecto de nadie. Comencé a buscar un apartamento nuevo. Algo pequeño pero en mejor zona. Con luz natural. Con vista a un parque. Algo que fuera mío de verdad. Un lugar donde no hubiera manchas de humedad en el techo. Donde no escuchara a los vecinos discutir a través de las paredes delgadas. Encontré uno perfecto en 2 semanas. Segundo piso. 2 habitaciones. Cocina moderna. Balcón pequeño con plantas. Lo compré en efectivo. Sin hipoteca. Sin deudas. La libertad más absoluta que había sentido jamás. Leticia llamó varias veces durante esas semanas. Dejó mensajes. Mamá, necesitamos hablar. Mamá, no puedes ignorarme para siempre. Mamá, al menos dime que estás bien. No respondí. No por crueldad, sino porque necesitaba tiempo. Tiempo para descubrir quién era yo sin la carga de tratar de ser suficiente para ella. Fernando también intentó contactarme. Mensajes formales. Eulalia, como tu yerno, creo que deberíamos discutir ciertos asuntos legales. Hay implicaciones fiscales en tu nueva situación financiera. Puedo ayudarte a navegar eso. Borré sus mensajes sin leer más allá de las primeras líneas. Sabía lo que era. Un intento disfrazado de acercarse al dinero. De hacerse útil. De recuperar el acceso a mí ahora que yo valía algo para ellos. Me mudé a finales de enero. Elena me ayudó a empacar. No tenía mucho. Ropa. Libros. Algunos trastes viejos de cocina. Fotografías de Leticia cuando era niña. Dudé sobre esas. Parte de mí quería dejarlas atrás. Dejar todo atrás. Pero Elena me convenció. Son recuerdos, Eulalia. Buenos recuerdos. No dejes que lo malo borre lo bueno que vivieron. Tenía razón. Hubo tiempos buenos. Antes de que Leticia se convirtiera en alguien que yo no reconocía. Antes de que el dinero y el estatus la cambiaran. Empaqué las fotos con cuidado. Las guardé en una caja separada. Tal vez algún día podría mirarlas sin sentir dolor. Tal vez. El apartamento nuevo era perfecto. Silencioso. Luminoso. Pasé los primeros días solo acomodando cosas. Decidiendo dónde iba cada objeto. Comprando muebles nuevos. Nada ostentoso. Nada que gritara riqueza. Solo cosas cómodas. Bonitas. Mías. Compré un sofá color crema. Una mesa de comedor de madera clara. Cortinas color lavanda que dejaban pasar la luz filtrada. Plantas para el balcón. Geranios. Helechos. Cosas vivas que crecerían conmigo en este espacio nuevo. Por las noches me sentaba en el balcón con una taza de té. Miraba el parque de enfrente. Familias paseando. Niños jugando. Parejas ancianas caminando tomadas de la mano. Y me sentía en paz. Una paz que no dependía de nadie más. Febrero llegó. Seguía sin responder a Leticia. Seguía construyendo mi vida nueva. Comencé a tomar clases de pintura. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. El profesor era un hombre mayor. Paciente. Amable. Me enseñó sobre luz y sombra. Sobre perspectiva. Sobre ver el mundo diferente. Hice amigas en la clase. Mujeres de mi edad. Algunas viudas como yo.
otras divorciadas, todas buscando algo para llenar el vacío. Tomábamos café después de clase. Hablábamos de nuestras vidas, de nuestros hijos que no llamaban, de nuestros arrepentimientos, de nuestros sueños aplazados. Y yo me di cuenta de algo importante. No estaba sola. Nunca estuve sola. Solo me había convencido de que Leticia era mi única conexión con el mundo. Pero había todo un universo ahí afuera esperando. Una tarde de mediados de febrero, tocaron el timbre de mi apartamento nuevo. Miré por la mirilla. Leticia. Había encontrado mi dirección. Probablemente preguntó a Elena. O tal vez investigó los registros públicos. No me sorprendió. Sabía que eventualmente vendría. Abrí la puerta. Ella lucía diferente. Más delgada. Ojeras profundas. El cabello sin el brillo usual. Hola mamá, dijo con voz pequeña. Hola Leticia. ¿Podemos hablar? Dudé. Después asentí. Pasó. Miró alrededor del apartamento. Sus ojos registraron cada detalle. Los muebles nuevos. Las plantas. Las pinturas que había comenzado a ser colgadas en las paredes. Es bonito, dijo finalmente. Muy bonito. Gracias. Nos sentamos. Ella en el sofá. Yo en la silla frente a ella. Como aquella vez en mi apartamento viejo. Pero todo era diferente ahora. Mamá, comenzó ella. He estado pensando mucho. Sobre todo lo que pasó. Sobre lo que te dije. Sobre cómo te traté. Y tienes razón. Fui terrible contigo. Me avergoncé de ti cuando debí estar orgullosa. Te excluí cuando debí incluirte. Y no tengo excusa. No hay justificación. Solo quiero que sepas que lo lamento. De verdad. La escuché sin interrumpir. Su voz sonaba sincera. Diferente del pánico de aquella mañana de Año Nuevo. Esto parecía real. Pero yo había aprendido a ser cautelosa. A no creer solo porque quería creer. Aprecio tu disculpa, Leticia. De verdad. Pero necesito saber algo. ¿Estás aquí porque realmente te arrepientes o porque quieres acceso al dinero? Ella se quedó callada, pensando. Finalmente habló. Ambas cosas, dijo honestamente. Y eso me sorprendió. Ambas cosas, repitió Leticia. Me arrepiento de verdad. Pero también sería mentira decir que el dinero no importa. Porque importa. Fernando y yo tenemos deudas. Grandes. Más grandes de lo que aparentamos. La casa. Los autos. El estilo de vida. Todo es fachada, mamá. Y cuando vi que tú habías logrado en meses lo que nosotros no hemos logrado en años, me sentí humillada. Pero también sentí algo más. Admiración. Miedo. Vergüenza de mí misma. La miré con atención. Esta era la primera vez que Leticia me hablaba con honestidad real. Sin máscaras. Sin pretensiones. Continúa. Le dije. Ella respiró profundo. Fernando está bajo mucha presión en su trabajo. Prometió resultados que no puede cumplir. Tomamos préstamos asumiendo que su ascenso llegaría. Pero no llegó. Y ahora debemos más de $200,000. La casa puede irse. Todo puede irse. Y cuando te vi a ti, que vivías en ese apartamento pequeño, que trabajabas en una cafetería, convertida en millonaria, me di cuenta de lo estúpida que había sido. Dejé que sus palabras se asentaran entre nosotras. $200,000. Una fortuna para la mayoría. Para mí ahora, manejable. Y ahí estaba la tentación. La tentación de rescatarla. De ser la madre salvadora. De comprar su amor con el dinero que tanto les había importado. Pero algo dentro de mí se resistía. Leticia, dije lentamente. Toda mi vida te di todo lo que pude. Sacrifiqué mi comodidad, mi futuro, mi bienestar por ti. Y cuando finalmente logré algo para mí misma, tú no estabas ahí. No porque no supieras, sino porque decidiste que yo no merecía estar en tu vida. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Lo sé. Y no espero que me perdones fácilmente. No espero que pagues nuestras deudas. Solo quiero que sepas la verdad. Que estoy aquí no solo por dinero.
Estoy aquí porque te perdí. Y recién ahora entiendo lo que eso significa. Me levanté. Caminé hacia la ventana. El parque estaba lleno de gente aprovechando la tarde soleada. Niños en columpios. Parejas en bancas. Vida sucediendo mientras yo tomaba la decisión más difícil. Leticia, el dinero no va a resolver tus problemas. Puede pagar las deudas, sí, pero no va a cambiar lo que hay entre nosotras. Eso solo puede cambiarlo el tiempo. Y la honestidad. Ella se puso de pie, acercándose pero sin invadir mi espacio. Entonces dame tiempo, mamá. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Que puedo ser la hija que merecías tener. No te pido dinero. Te pido una oportunidad. La miré. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Vulnerabilidad real. Miedo de perderme. No certeza de tenerme. Está bien, dije finalmente. Pero con condiciones. Sus ojos se iluminaron con esperanza cautelosa. ¿Qué condiciones? Primero, necesito que vayas a terapia. Tú y Fernando. Tienen que enfrentar sus problemas financieros solos. Yo no voy a rescatarlos. Si pierden la casa, pierden la casa. Aprenderán de eso. Ella asintió aunque vi el miedo en su rostro. Segundo, quiero honestidad completa. Nada de mentiras. Nada de fingir. Si me visitas, es porque quieres verme. No porque necesitas algo. Otro asentimiento. Tercero, y esto es lo más importante. Necesito que entiendas que yo también tengo una vida ahora. Tengo amigas. Tengo hobbies. Tengo planes. No voy a esperar sentada a que me incluyas en tu mundo. Voy a construir el mío. Y tú puedes ser parte de él si realmente quieres. Pero solo si lo quieres de verdad. Leticia se limpió las lágrimas. Acepto todo. Todo, mamá. Solo dame la oportunidad. La abracé. Fue breve. Todavía había demasiado dolor entre nosotras para algo más prolongado. Pero fue un comienzo. Ella se fue poco después. Prometió llamar. Prometió buscar terapeutas. Prometió trabajar en su matrimonio y sus finanzas sin depender de mí. No supe si creería completamente. Pero decidí darle el beneficio de la duda. No por ella. Por mí. Porque perdonar no significaba olvidar. Significaba soltar el peso del rencor. Y yo ya había cargado suficiente peso en mi vida. Elena me llamó esa noche. ¿Cómo te fue? Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Finalmente dijo algo sabio. Eulalia, hiciste lo correcto. Le diste condiciones. Le diste límites. Eso es amor real. No rescatarla, sino dejar que aprenda. Que crezca. Asentí aunque ella no podía verme. Espero que tengas razón, Elena. Espero no estar cometiendo otro error. Marzo llegó con lluvia. Pasé los días pintando, leyendo, aprendiendo sobre nuevas inversiones. Diversifiqué mi dinero siguiendo los consejos del asesor financiero que Elena me recomendó. Puse parte en bonos seguros, parte en acciones estables. Guardé un fondo de emergencia generoso. Y separé una cantidad para disfrutar, para viajar, para vivir. Porque ¿de qué servía tener dinero si seguía viviendo como si no lo tuviera? Compré boletos para un crucero. Algo que siempre quise hacer. Elena iría conmigo. 2 mujeres de más de 60 años descubriendo el mundo. Salíamos en abril. Leticia cumplió su palabra. Llamaba una vez por semana. Conversaciones cortas. Sin pedir nada. Solo preguntando cómo estaba. Contándome sobre su terapia. Sobre las sesiones difíciles donde enfrentaba su relación con el dinero. Con las apariencias. Conmigo. Una tarde me invitó a tomar café. En una cafetería pequeña. No en su casa. No en territorio donde ella controlara todo. Me pidió llegar en mi propio auto. Tener mi propia salida. Respetaba mis límites. Eso me gustó. Fuimos. Pedimos café y pastel. Hablamos sobre cosas simples. El clima. Las noticias. Mi clase de pintura. Su trabajo en una boutique que había aceptado para ayudar con las finanzas.
Un trabajo humilde que antes hubiera rechazado. Y en algún momento de la conversación, la vi diferente. Menos pulida. Menos perfecta. Más humana. Mamá, dijo de repente. Quiero mostrarte algo. Sacó su teléfono. Me enseñó fotos de su casa. Pero no la casa lujosa que conocía. Fotos de habitaciones vacías. Muebles vendidos. Están liquidando todo, explicó. Van a mudarse a un apartamento. Más pequeño. Más manejable. Fernando aceptó un trabajo menos prestigioso, pero más estable. Estamos empezando de nuevo. Me impresionó su valentía. Dejar ir las apariencias era lo más difícil para alguien como Leticia. Estoy orgullosa de ti, le dije. Y lo decía en serio. Ella sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Aprendí de ti, mamá. Tú empezaste de nuevo a los 61 años. Yo tengo 34. Todavía tengo tiempo. Terminamos el café. Nos despedimos con otro abrazo. Un poco más largo esta vez. Un poco más cálido. Y mientras manejaba de regreso a mi apartamento, sentí algo parecido a la esperanza. Tal vez Leticia y yo no recuperaríamos lo que perdimos. Pero tal vez podríamos construir algo nuevo. Algo más honesto. Algo que valiera la pena. Abril llegó rápido. Elena y yo preparamos maletas. Ropa cómoda. Bloqueador solar. Cámaras. Libros para leer en la cubierta del barco. Estábamos emocionadas como adolescentes. La noche antes del viaje, Leticia vino a despedirse. Trajo un regalo. Un pañuelo color coral. Para el viaje, dijo. Para que pienses en mí. Lo acepté conmovida. Voy a pensar en ti de todas formas, Leticia. Eres mi hija. Siempre lo serás. Ella se quedó callada un momento. Después preguntó algo que me sorprendió. Mamá, cuando vuelvas del crucero, podrías enseñarme sobre inversiones. Sobre cómo lo hiciste. No para hacerme rica, sino para entender cómo funciona. Para ser más inteligente con el dinero. Sonreí. Me encantaría. Nos abrazamos en la puerta. Y por primera vez en años, sentí que mi hija realmente me veía. No como una fuente de dinero. No como una vergüenza. Sino como una persona. Como su madre. Como alguien de quien podía aprender. Cerré la puerta después de que se fue. Miré alrededor de mi apartamento. Los muebles nuevos. Las plantas creciendo. Las pinturas en las paredes. Y sentí gratitud. No por el dinero exactamente, sino por la segunda oportunidad. El crucero fue todo lo que esperaba y más. Elena y yo pasamos 10 días navegando por el Caribe. Visitamos islas con playas de arena blanca. Comimos comida exótica. Bailamos en las noches temáticas del barco. Conocimos gente de todo el mundo. Y por primera vez en décadas, me sentí joven. No físicamente. Mi cuerpo todavía tenía 61 años. Pero mi espíritu se sentía renovado. Libre. Como si todos esos años de carga se hubieran desprendido con cada ola que golpeaba el barco. Una noche, sentadas en la cubierta mirando el océano infinito bajo las estrellas, Elena me dijo algo que nunca olvidaré. Eulalia, eres la persona más valiente que conozco. No por invertir el dinero, sino por invertir en ti misma cuando nadie más lo hacía. Le agradecí, pero le dije la verdad. No me sentía valiente. Me sentía asustada la mayor parte del tiempo. Asustada de haberme equivocado. De haber arriesgado todo. De terminar sola y arruinada. Pero eso es lo que hace valiente a alguien, respondió Elena. Hacer las cosas correctas a pesar del miedo. No por la ausencia de miedo. Esas palabras se quedaron conmigo. Las repetí en mi cabeza mientras el barco navegaba de regreso a puerto. Mientras empacábamos nuestras maletas llenas de recuerdos. Mientras nos despedíamos de las amigas que habíamos hecho durante el viaje. Mujeres como nosotras. Mujeres que habían decidido que nunca era tarde para vivir. Regresé a casa bronceada. Relajada. Con cientos de fotos en mi teléfono. Leticia me recibió en el aeropuerto. Eso me sorprendió. No le había pedido que viniera. Pero ahí estaba.
con un cartel hecho a mano que decía «Bienvenida, mamá». Me reí. La gente nos miró. Una mujer de 61 años siendo recibida por su hija adulta con un cartel de aeropuerto. Pero no me importó. Por primera vez no me importó lo que otros pensaran. En el auto, Leticia me contó las novedades. Habían vendido la casa finalmente. Se mudaron a un apartamento de 2 habitaciones en una zona menos exclusiva. Fernando estaba adaptándose a su nuevo trabajo. Ganaba menos, pero estaba menos estresado. Y ella, Leticia, había comenzado a vender ropa vintage online. Algo pequeño. Pero le gustaba. Le daba independencia. Sentí orgullo al escucharla. Esta era una Leticia diferente. Una que trabajaba. Que luchaba. Que no dependía solo de las apariencias. Pasamos por su nuevo apartamento. Insistió en que lo viera. Era modesto. Muebles de segunda mano. Decoración simple. Pero limpio. Acogedor. Honesto. Es perfecto, le dije. Y lo decía en serio. Fernando estaba ahí. Se veía incómodo al verme. Eulalia, dijo formal. Me alegro de que hayas disfrutado tu viaje. Asentí. Gracias. Fernando. Me alegro de ver que están bien. Hubo un silencio tenso. Después él habló de nuevo. Quiero disculparme. Por todo. Por no defenderla cuando debí. Por permitir que Leticia la tratara así. Por llamarla solo cuando supe del dinero. No fue correcto. La disculpa me tomó por sorpresa. Fernando nunca había sido de expresar emociones. Siempre tan correcto. Tan medido. Aprecio tu disculpa, le dije. Y también me alegro de que estén enfrentando sus problemas juntos. Eso es lo que hace una familia. No huir, sino enfrentar. Él asintió agradecido. Leticia nos sirvió café. Nos sentamos en su pequeña sala. Y por primera vez en años, conversamos como familia. No perfecta. No sin heridas. Pero real. Honesta. Sin máscaras. Me fui de ahí sintiendo algo que no esperaba. Esperanza renovada. Tal vez las cosas podían sanar. Tal vez no completamente. Pero lo suficiente. Los siguientes meses fueron de ajuste. De encontrar un nuevo equilibrio. Leticia y yo nos veíamos cada 2 semanas. A veces para café. A veces para caminar en el parque. A veces solo para hablar. Elena seguía siendo mi confidente principal. Mi amiga real. Pero tener a Leticia de vuelta en mi vida, aunque diferente, llenaba un espacio que había estado vacío. En julio decidí hacer algo más con mi dinero. Algo significativo. Había estado pensando en esto desde el crucero. Desde que vi a tantas mujeres mayores viajando solas. Buscando propósito. Buscando comunidad. Abrí un pequeño centro comunitario para mujeres mayores de 50 años. Un lugar donde pudieran aprender nuevas habilidades. Inversiones básicas. Computación. Arte. Manualidades. Lo llamé Renacer. Porque nunca era tarde para renacer. Para reinventarse. Para descubrir que la vida no terminaba a los 50 o 60. Apenas comenzaba si una decidía que así fuera. Leticia me ayudó con la inauguración. Organizó el evento. Invitó a medios locales. Y cuando el periódico publicó un artículo sobre el centro, sobre mi historia, sobre cómo una mujer de 61 años se convirtió en millonaria y decidió devolver a su comunidad, me llamó llorando. Estoy tan orgullosa de ti, mamá. Tan orgullosa. Y yo le creí. El centro despegó rápido. Mujeres de toda la ciudad venían. Algunas viudas. Otras divorciadas. Muchas simplemente solas y buscando propósito. Les enseñaba lo básico de inversiones. Traía expertos para talleres gratuitos. Elena daba clases sobre finanzas personales. Y veíamos cómo estas mujeres, que la sociedad había desechado como irrelevantes, florecían. Aprendían. Crecían. Se empoderaban. Una de ellas, Inés, una mujer de 70 años que había perdido todo en un divorcio tardío, invirtió sus últimos $3,000 siguiendo lo que le enseñé. En 6 meses había duplicado su dinero. No era millonaria, pero tenía esperanza.
Tenía control sobre su vida. Y eso valía más que cualquier cantidad. Las historias se multiplicaban. Lucía, 58 años, comenzó un negocio de repostería después de tomar el taller de emprendimiento. Elena del centro, no mi amiga sino otra Elena, de 65 años, aprendió a usar redes sociales y ahora vendía sus tejidos online a clientes internacionales. Ver a estas mujeres transformarse me llenaba de una satisfacción que el dinero nunca me había dado. Esto era más importante. Esto era legado. Prueba de que una vida difícil podía convertirse en combustible para ayudar a otros. En septiembre, el centro organizó su primer evento grande. Una conferencia sobre empoderamiento femenino después de los 50. Invitamos a speakers, empresarias, inversionistas. Y yo di una charla. Conté mi historia completa. La humillación, la exclusión, la decisión de invertir, el riesgo, la victoria. Pero también hablé de algo más importante. Hablé de perdonar sin olvidar, de poner límites, de amarse a una misma cuando nadie más lo hace. La audiencia estaba llena. Más de 200 mujeres. Al final, se pusieron de pie. Aplaudieron. Algunas lloraban. Y yo también lloré. Porque entendí algo profundo. Mi dolor no había sido en vano. Mi sufrimiento tenía propósito. Había servido para que yo pudiera estar ahí, frente a esas mujeres, diciéndoles que ellas también podían renacer. Leticia estaba en la primera fila, aplaudiendo más fuerte que nadie. Después del evento me abrazó fuerte. Gracias, mamá, por no rendirte, por enseñarme que siempre hay una segunda oportunidad. No solo para ti, para mí también. Fernando estaba con ella. También aplaudió. Eulalia, dijo serio, usted es una inspiración para todos nosotros. Y lamento profundamente no haberlo visto antes. Esa noche, de regreso a mi apartamento, me senté en el balcón con una taza de té. Miré las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella noche de Año Nuevo, sola, prohibida de estar con mi familia, hasta este momento, rodeada de comunidad, de propósito, de amor propio. El dinero había sido el catalizador. Pero no era el dinero lo que me había salvado. Era la decisión de no aceptar migajas, de no conformarme con ser invisible, de creer que merecía más, y de luchar por ese más, incluso cuando nadie más creía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Elena, mi amiga. Vi las fotos del evento. Estuviste increíble. Eres mi heroína, Eulalia. Sonreí. Respondí. No soy heroína. Solo soy una mujer que se cansó de ser pequeña, que decidió ser grande. Y me encantaría que todas se cansaran también. Ella respondió con emojis de corazón. Después otro mensaje. Este de Leticia. Mamá, gracias por darme otra oportunidad. Por enseñarme que el verdadero valor no está en las apariencias. Está en la dignidad. Te amo. Lo leí varias veces. Y por primera vez en años, cuando Leticia dijo te amo, yo le creí. Porque este amor era diferente. No estaba basado en obligación o en dinero. Estaba basado en respeto mutuo. En honestidad. En haber atravesado el fuego juntas y salir del otro lado, quemadas pero vivas. Respondí simple. También te amo, hija. Y era verdad. A pesar de todo, todavía la amaba. Solo que ahora también me amaba a mí misma. Y eso cambiaba todo. Octubre trajo cambios inesperados. El Centro Renacer había crecido tanto que necesitábamos un espacio más grande. Más salones para talleres. Más computadoras. Más recursos. Decidí comprar un edificio pequeño en el centro de la ciudad. 2 pisos. Amplio. Con buena iluminación natural. Leticia me ayudó con la búsqueda. Visitamos propiedades juntas. Discutimos pros y contras. Y me di cuenta de algo hermoso. Estábamos construyendo algo juntas. No como madre que da y hija que recibe, sino como socias, como amigas, como 2 mujeres trabajando hacia un objetivo común. Fernando también se involucró.
Ofreció revisar los contratos sin cobrar. Es lo menos que puedo hacer, dijo. Después de todo lo que usted está haciendo por la comunidad. Acepté su ayuda. No por necesidad, sino porque vi en su gesto un intento genuino de reparar el daño. De ser parte de algo más grande que su ego lastimado. El nuevo edificio abrió en noviembre. Hicimos una inauguración grande. Invitamos a autoridades locales, a medios, a todas las mujeres que habían pasado por nuestros talleres. Más de 500 personas llegaron. El alcalde dio un discurso sobre empoderamiento comunitario, sobre cómo iniciativas como esta cambiaban ciudades, sobre cómo una mujer con visión podía impactar a cientos. Y yo escuchaba pensando en aquella noche de Año Nuevo, en cómo me había sentado sola mientras mi hija celebraba sin mí, en cómo había llorado en silencio preguntándome qué había hecho mal. Si hubiera sabido entonces lo que sabía ahora, que ese momento de absoluta soledad sería el catalizador para esto, para toda esta comunidad, para todo este propósito, tal vez hubiera llorado menos, o tal vez hubiera llorado igual, porque el dolor era necesario, era parte del proceso de transformación. Durante el evento, una periodista me entrevistó. Señora Eulalia, su historia es inspiradora. De trabajar en una cafetería a ser millonaria. De ser excluida por su familia a construir este imperio comunitario. ¿Qué le diría a las mujeres que están donde usted estaba hace un año? Pensé cuidadosamente mi respuesta. Les diría que el rechazo no define su valor. Que la soledad puede ser el comienzo de la libertad. Que nunca es tarde para apostar por ustedes mismas. Y que el verdadero éxito no es cuánto dinero tienen. Es cuánta dignidad recuperan. La periodista escribió rápido. Después preguntó algo más personal. Su hija está aquí hoy. Claramente se reconciliaron. ¿Cómo lograron sanar esa relación? Miré a Leticia que estaba al otro lado del salón hablando con asistentes. Con honestidad, respondí. Ella tuvo que admitir que me había lastimado. Yo tuve que admitir que merecía más. Y ambas tuvimos que aceptar que las relaciones no se arreglan con dinero. Se arreglan con tiempo y esfuerzo genuino. La entrevista se publicó en el periódico principal de la ciudad. Después un canal de televisión quiso hacer un reportaje. Después otro. Y de repente mi historia estaba en todas partes. La mujer que su hija prohibió ir a Año Nuevo y se convirtió en millonaria esa misma noche. El titular era sensacionalista. Pero la historia resonaba. Porque no era solo mi historia. Era la historia de miles de mujeres invisibles. Mujeres que sus familias subestimaban. Mujeres que la sociedad descartaba por edad. Mujeres que tenían tanto que dar, pero nadie les daba la oportunidad. Comenzaron a llegar mensajes. Cientos. Miles. Mujeres de todo el país contándome sus historias. Sus rechazos. Sus humillaciones. Sus sueños aplazados. Y también sus pequeñas victorias. La que comenzó un negocio a los 62. La que volvió a estudiar a los 55. La que dejó un matrimonio abusivo a los 68 y descubrió que todavía podía ser feliz. Respondí a tantos mensajes como pude. Elena me ayudaba. Leticia también. Creamos un grupo en redes sociales. Mujeres Renacidas. Creció a 10.000 miembros en un mes. 20.000 en 2. Era un movimiento. Algo más grande que yo. Algo que había tocado una necesidad profunda en la sociedad. La necesidad de ver a las mujeres mayores no como cargas, sino como recursos. Como sabiduría. Como potencial sin explotar. En diciembre, casi un año después de aquella noche que cambió todo, organizamos un evento especial. Una cena de Año Nuevo en el Centro Renacer. Para todas las mujeres solas. Para todas las que no tenían familia. O que tenían familia que las rechazaba. Cocinamos juntas. Decoramos juntas. Y cuando llegó la medianoche, brindamos juntas. No con champaña caro, sino con sidra y jugo de uva. Pero el brindis fue más significativo que cualquier celebración lujosa. Porque estábamos celebrando supervivencia. Resiliencia. Renacimiento. Leticia vino a la cena. Trajo a Fernando. No como invitados especiales, sino como voluntarios.
Sirvieron comida. Limpiaron mesas. Conversaron con las mujeres. Y vi en los ojos de mi hija algo que nunca había visto antes. Humildad genuina. Cuando llegó la medianoche, Leticia me abrazó fuerte. «Hace un año te prohibí venir a nuestra fiesta», dijo con voz quebrada. «Fue el peor error de mi vida. Pero también fue el momento que te liberó. Y aunque odio haberte lastimado, agradezco que ese dolor te haya traído hasta aquí. Porque esto, mamá, esto es hermoso». Lloré en sus brazos. No de tristeza, sino de cierre. De saber que habíamos atravesado lo peor y salido del otro lado. Todavía había cicatrices. Siempre las habría. Pero ya no sangraban. Ya no dolían con cada movimiento. Eran solo recordatorios. Mapas de dónde habíamos estado y cuánto habíamos crecido. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el salón vacío del centro. Vasos de plástico abandonados. Serpentinas en el piso. Sillas desorganizadas. Y me sentí completamente en paz. El teléfono sonó. Era Elena. «Feliz año. Millonaria. ¿Cómo se siente cumplir un año de haber cambiado tu vida?» Me reí. Se siente surreal. Como si le hubiera pasado a otra persona. Pero también se siente correcto. Como si todo hubiera tenido que pasar exactamente así. Elena suspiró satisfecha. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? No es el dinero. Es que te encontraste a ti misma. Muchas personas nunca lo logran. Tú lo lograste a los 61. Mejor tarde que nunca». Tenía razón. El dinero había sido importante. Había abierto puertas. Había creado oportunidades. Pero lo que realmente me había salvado era la decisión de no aceptar menos de lo que merecía. De no conformarme con migajas de amor. De creer que mi vida tenía valor independientemente de lo que otros pensaran. Enero del nuevo año llegó con resoluciones. Expandir el centro a otras ciudades. Crear un programa de mentorías donde mujeres exitosas mayores guiaran a jóvenes. Escribir un libro sobre mi experiencia. Elena sugirió el libro. Dijiste que respondiste miles de mensajes. Convierte esos mensajes en capítulos. Comparte no solo tu historia, sino las historias de todas las mujeres que te escribieron. Haz que sea un movimiento permanente. Me gustó la idea. Contraté a una escritora fantasma que me ayudara. Pasamos semanas en entrevistas, recordando cada detalle, cada emoción, cada decisión. Fue doloroso revivir ciertos momentos, pero también fue liberador. Como limpiar una herida vieja para que finalmente pudiera sanar completamente. Leticia leyó los primeros capítulos. Lloró. «Mamá, no sabía que te había lastimado tanto. Nunca lo vi desde tu perspectiva. Esto me rompe el corazón». La abracé. «Pero también te salvó», le dije. «Porque te obligó a mirarte en el espejo y no gustarte lo que viste. Y tuviste el valor de cambiar. Eso no es poca cosa, Leticia». El libro se publicaría en junio. Pero antes, en marzo, recibí una invitación inesperada. Una conferencia internacional sobre empoderamiento femenino en Madrid. Querían que fuera speaker principal. Que contara mi historia a una audiencia de 3000 mujeres de 50 países. Era aterrador. Nunca había hablado frente a tantas personas. Nunca había salido del país. Pero Elena me convenció. «Esta es tu plataforma, Eulalia. Tu voz puede llegar a millones. No la desperdicies por miedo». Acepté. Leticia insistió en acompañarme. «Yo pago mi boleto», dijo. «Quiero estar ahí cuando le cuentes al mundo lo que me hiciste. Lo que te hice. Y lo que ambas aprendimos». Fuimos juntas. Madre e hija. Dos mujeres con historias rotas que habían decidido reconstruirse. El viaje fue hermoso. No solo por Madrid, sino por las conversaciones largas en el avión, en los cafés, en las noches de hotel. Conversaciones que nunca habíamos tenido. Sobre sueños, sobre miedos, sobre arrepentimientos y esperanzas. La conferencia fue abrumadora. El auditorio enorme. Las luces cegadoras. 3000 rostros expectantes. Subí al escenario temblando. Pero cuando comencé a hablar, algo cambió.
Vi sus caras. Mujeres como yo. Mujeres que habían sido rechazadas, subestimadas, invisibles. Y encontré mi voz. Hablé por 30 minutos. Conté todo. La humillación, la soledad, la decisión de invertir, el riesgo, la victoria y lo más importante, la sanación. Cuando terminé, el silencio fue absoluto. Por un segundo pensé que había fallado. Después explotó el aplauso. Se pusieron de pie. Lloraban. Gritaban. Y yo también lloraba. Porque entendí que esta era mi misión. No acumular dinero, sino usar mi historia para que otras mujeres supieran que no estaban solas. Que el rechazo no era el final. Era solo el comienzo de algo mejor. Después de la conferencia en Madrid, todo se aceleró. Invitaciones llegaban de todas partes. Colombia, Argentina, México, Estados Unidos. Programas de televisión, podcast, revistas. Todos querían la historia de la mujer que su hija rechazó y se convirtió en millonaria la misma noche. Pero yo no quería ser solo una anécdota viral. Quería ser un mensaje duradero. Así que fui selectiva. Solo aceptaba entrevistas donde pudiera hablar del Centro Renacer, donde pudiera mencionar a las otras mujeres, donde pudiera convertir mi momento en un movimiento. Elena se convirtió en mi manager informal. Organizaba las entrevistas. Negociaba términos. Se aseguraba de que yo no fuera explotada. Y Leticia se encargaba de las redes sociales del centro. Publicaba historias de éxito, testimonios, fotos de talleres. Entre las tres, construimos algo sólido. Algo que duraría más allá de mi historia personal. En abril, el programa de televisión más visto del país me invitó. Un programa matutino con millones de espectadores. Querían una entrevista profunda. Querían traer a Leticia también, para que ella contara su lado. Dudé. No sabía si Leticia estaba lista para esa exposición pública. Pero ella insistió. Mamá, necesito hacer esto. Necesito admitir públicamente lo que hice. No por ti, por mí. Para cerrar ese capítulo completamente. Aceptamos. La grabación fue en vivo. Millones viendo. La conductora comenzó conmigo. Señora Eulalia, su hija la prohibió asistir a la fiesta de Año Nuevo porque la avergonzaba. ¿Cómo se sintió en ese momento? Respondí honesta. Sentí que había fallado como madre. Que algo en mí era tan defectuoso que mi propia hija no podía amarme. Pero después entendí que no era mi defecto. Era su miedo. Miedo a no ser suficiente ella misma. Y proyectaba ese miedo en mí. La conductora volteó hacia Leticia. ¿Es eso cierto, Leticia? Leticia respiró profundo. Completamente cierto. Yo estaba tan obsesionada con aparentar éxito que no veía el éxito real frente a mí. Mi madre trabajó toda su vida. Me dio todo. Y yo le pagué con vergüenza. Con rechazo. La noche de Año Nuevo, cuando le prohibí venir, no pensé en sus sentimientos. Solo pensé en cómo me haría ver frente a mis invitados. Y eso es imperdonable. Su voz se quebró. La conductora presionó. Pero se reconciliaron. ¿Cómo? Leticia me miró. Ella puso límites. Me dijo que merecía más. Y en lugar de rescatarme financieramente cuando Fernando y yo estábamos en problemas, me dejó caer. Me dejó enfrentar las consecuencias de mis decisiones. Y eso fue el mejor regalo que pudo darme. Porque aprendí. Crecí. Y finalmente vi a mi madre como la mujer extraordinaria que siempre fue. El público en el estudio aplaudió. Algunas personas lloraban. La conductora nos abrazó a ambas al final. Su historia va a cambiar vidas, dijo. Ya lo está haciendo. El programa se volvió viral. Visto por más de 10 millones de personas solo en la primera semana. Clips circulaban en redes sociales. Memes. Comentarios. La mayoría positivos. Algunos críticos. Gente diciendo que Leticia no merecía perdón. Que era manipuladora. Que solo volvió cuando apareció el dinero. Y tenían razón en parte. Pero también estaban equivocados. Porque el perdón no era para Leticia. Era para mí.
para liberarme del peso del rencor, para poder seguir adelante sin cargar ese veneno. Elena me defendió en redes. Publicó un video explicando que juzgar sin conocer el proceso completo era injusto, que las familias eran complicadas, que la sanación no era lineal, que yo había tomado la decisión correcta para mí, y eso era lo único que importaba. Leticia también enfrentó críticas directamente. Publicó su propia declaración. Acepto todo lo que dicen sobre mí. Fui terrible, pero estoy trabajando cada día para ser mejor. Y mi madre me dio esa oportunidad. Si la juzgan por perdonarme, entonces no entendieron su mensaje. Mayo llegó con el lanzamiento del libro. Se tituló Renacer. Mi historia y la de 100 mujeres más. Compartíamos experiencias de rechazo, superación, renacimiento. La editorial organizó una gira de presentaciones. 10 ciudades en 3 semanas. Fue agotador, pero también energizante. En cada ciudad, mujeres hacían fila para firmas. Me contaban sus historias. Lloraban. Se abrazaban entre ellas. Y yo veía cómo algo tan personal se había convertido en algo universal. En Monterrey, una mujer de 70 años me dijo que su hijo la había internado en un asilo contra su voluntad, que leyó mi libro escondida, que contrató un abogado con su pensión y salió legalmente, que ahora vivía sola y feliz. En Buenos Aires, una mujer de 52 me contó que su esposo la abandonó por una más joven, que se sintió acabada, que mi historia le dio esperanza para empezar de nuevo. Estas historias me recordaban por qué hacía esto. ¿Por qué exponía mi dolor público? Porque si mi sufrimiento podía aliviar el de otras, entonces valía la pena. Junio trajo algo inesperado. Una propuesta de película. Una productora importante quería adaptar mi historia. Hacerla documental primero. Después tal vez ficción. Era surrealista. Mi vida en pantalla grande. Negocié términos. Parte de las ganancias irían al Centro Renacer. Ellos aceptaron. Comenzaron a filmar. Entrevistas. Recreaciones. Visitaron el centro. Hablaron con las mujeres. Con Elena. Con Leticia. Fernando también apareció brevemente, admitiendo su papel pasivo en todo. Admitiendo que debió defender a su suegra. Que su silencio fue complicidad. Ver mi historia reconstruida así era emotivo. Extraño. Catártico. Como observar tu vida desde afuera. Ver patrones. Ver cómo cada decisión llevaba a la siguiente. Ver que nada había sido accidente. Todo tenía propósito. Julio fue tranquilo. Necesitaba descanso. Las giras. Las entrevistas. El libro. La película. Todo había sido intenso. Me tomé el mes para mí. Pinté. Leí. Caminé en el parque. Pasé tiempo con Elena solo tomando café y riendo. Pasé tiempo con Leticia cocinando juntas como cuando era niña. Sin agendas. Sin cámaras. Solo madre e hija recuperando tiempo perdido. Una tarde, Leticia me preguntó algo que me sorprendió. Mamá, ¿alguna vez te arrepientes de haber perdonado? De haberme dado otra oportunidad. Pensé cuidadosamente. A veces, respondí honesta. A veces pienso que hubiera sido más fácil cortar todo contacto. Vivir mi vida sin la complicación de reconstruir nuestra relación. Pero después veo quién eres ahora. Veo tu esfuerzo, tu honestidad. Y sé que hice lo correcto. No porque tú lo merecieras necesariamente, sino porque yo merecía intentarlo. Merecía saber si podíamos sanar. Y estamos sanando, Leticia. Lento. Imperfecto. Pero real. Ella lloró. Me abrazó fuerte. Voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que valió la pena, mamá. Que no desperdiciaste tu perdón en mí. Le acaricié el cabello como cuando era pequeña. Ya lo estás demostrando, hija. Cada día. Agosto llegó con el aniversario. 1 año y medio desde aquella noche de Año Nuevo. Decidimos celebrarlo en el Centro Renacer. Una fiesta pequeña. Solo nosotras. Elena. Leticia. Fernando. Las voluntarias principales. Las primeras mujeres que pasaron por los talleres.
Brindamos con sidra. Comimos pastel. Recordamos el camino recorrido. Y cuando llegó el momento de los agradecimientos, me puse de pie. Quiero agradecer a cada persona en esta sala. Elena, por creer en mí cuando nadie más lo hacía. Por enseñarme que la inversión más importante es en una misma. Leticia, por tener el valor de admitir tus errores y trabajar para corregirlos. Fernando, por apoyar el crecimiento de tu esposa aunque significara admitir tus propios fallos. Y a todas ustedes, mujeres hermosas que renacieron conmigo, que me enseñaron que no estaba sola, que mi historia era la historia de miles, millones. Este año y medio ha sido el más difícil y el más gratificante de mi vida. Y no lo cambiaría por nada. Aplaudieron. Lloraron. Elena propuso un brindis. Por Eulalia, que nos enseñó que 61 no es el final. Es apenas el comienzo. Brindamos. Y en ese momento supe que había encontrado mi propósito. Mi lugar. Mi paz. Hoy tengo 63 años. Han pasado 2 años desde aquella noche de Año Nuevo que lo cambió todo. El Centro Renacer ahora tiene sedes en 8 ciudades. Más de 5.000 mujeres han pasado por nuestros talleres. Cientos han comenzado negocios. Muchas han invertido sus ahorros con éxito. Todas han recuperado algo más valioso que dinero. Dignidad. Propósito. La certeza de que su vida no terminó cuando la sociedad decidió que eran invisibles. El libro va por su 5ª edición, traducido a 12 idiomas. El documental ganó premios en festivales internacionales. Y yo sigo siendo la misma mujer que vivía en un apartamento pequeño. Solo que ahora sé quién soy. Sé lo que valgo. Y no necesito que nadie más me lo confirme. Leticia y Fernando siguen en su apartamento modesto. Pagaron todas sus deudas. Viven dentro de sus posibilidades. Ella tiene ahora un negocio próspero de ropa vintage. Él cambió de firma legal a una que trabaja con casos pro bono. Están felices. No con la felicidad superficial de antes, sino con una felicidad real que viene de vivir con integridad. Nos vemos cada semana. A veces más. Nuestra relación nunca será lo que pudo haber sido si ella no me hubiera rechazado. Pero es algo nuevo. Algo construido sobre honestidad. Y eso es suficiente. Más que suficiente. Elena sigue siendo mi mejor amiga. Mi confidente. La persona que me conoce completamente. Sin ella nada de esto hubiera pasado. Me lo recuerda cada vez que le agradezco. Eulalia, yo solo te mostré la puerta. Tú fuiste quien tuvo el valor de atravesarla. Pero sé que sin su empujón inicial, yo seguiría en ese apartamento pequeño. Esperando migajas de amor de mi hija. Esperando que alguien me viera. Hace un mes recibí una carta, escrita a mano, de una mujer en un pueblo pequeño de España. Decía: Señora Eulalia, tengo 74 años. Mi familia me abandonó en un asilo hace 5 años. Leí su libro, vi su documental, y decidí que no iba a morir aquí olvidada. Saqué mis ahorros, renté un apartamento, comencé a pintar. Algo que siempre quise hacer. Ayer vendí mi primera obra. Por 200 euros. No es mucho. Pero es mío. Es prueba de que todavía estoy viva. Gracias por recordarme eso. Lloré leyendo esa carta. La tengo enmarcada en mi oficina del centro. Es mi recordatorio constante. Mi propósito manifestado. Estas son las victorias que importan. No los millones en mi cuenta. Sino las vidas que cambiaron porque yo compartí mi dolor. Porque convertí mi vergüenza en poder. La gente me pregunta seguido qué siento hacia Leticia ahora. Si realmente la perdoné. Si confío en ella. La verdad es complicada. La amo. Eso nunca cambió. Pero también tengo límites claros. Ella lo sabe. Lo respeta. Hemos construido una relación adulta. No la dinámica madre abnegada e hija demandante de antes, sino 2 mujeres que se eligen mutuamente cada día, que trabajan activamente en mantener la conexión. Eso es más valioso que el amor ciego que teníamos antes, porque este amor tiene ojos bien abiertos, ve los defectos, y elige quedarse de todas formas. También me preguntan sobre el dinero.
Sí me cambió. Sí me hizo feliz. El dinero me dio opciones, libertad, seguridad, pero no me dio felicidad. La felicidad vino de decidir vivir para mí, de poner límites, de dejar de buscar validación externa. El dinero solo facilitó ese proceso. Lo hizo más rápido, más visible, pero la transformación real era interna. Y esa no se compra. Hace 2 semanas organizamos una celebración especial en el centro. 2 años desde aquella noche. Invitamos a todas las mujeres que habían pasado por nuestros programas. Vinieron más de 1000. El edificio estaba repleto. Compartimos historias, éxitos, también fracasos. Porque no todas las historias terminan en millones. Algunas terminan en pequeños negocios que apenas sobreviven. Otras en empleos modestos pero dignos. Pero todas terminan en mujeres que recuperaron su voz, su poder, su derecho a existir sin disculparse. Durante el evento, pedí a Leticia que hablara. Ella dudó, pero finalmente aceptó. Subió al pequeño escenario que habíamos montado. Miró a todas esas mujeres y habló desde el corazón. Mi nombre es Leticia. Y yo fui la hija que prohibió a su madre asistir a Año Nuevo. La hija que la avergonzó. La hija que casi pierde a la mujer más importante de su vida por orgullo estúpido. Silencio total. Todas escuchaban. Leticia continuó con voz temblorosa. No merezco estar aquí. No merezco su respeto. Pero mi madre me enseñó algo crucial. Que el perdón no es para quien lo merece. Es para quien tiene el valor de ofrecerlo. Ella me perdonó no porque yo fuera digna, sino porque ella merecía la paz que viene con soltar el rencor. Y yo paso cada día tratando de honrar ese regalo, tratando de ser la hija que ella siempre mereció. No siempre lo logro, pero lo intento. Y si alguna de ustedes tiene una hija, un hijo, alguien que las lastimó, quiero que sepan esto. Pueden perdonar sin olvidar. Pueden amar con límites. Pueden reconstruir sin regresar a lo que era antes. Mi madre me lo enseñó. Y es la lección más valiosa de mi vida. El aplauso fue atronador. Mujeres se pusieron de pie. Algunas lloraban. Otras gritaban palabras de apoyo. Y yo, sentada en primera fila, lloré de orgullo. Porque mi hija finalmente entendía. Finalmente había crecido. Esa noche, después de que todos se fueron, Elena, Leticia y yo nos quedamos limpiando, recogiendo vasos, doblando sillas, apagando luces. En algún momento, nos detuvimos, las 3 juntas en el centro del salón vacío, y Elena dijo algo perfecto. Miren lo que construimos. Las 3. De cenizas, de dolor, de rechazo. Construimos esto. Esto que va a durar generaciones. Leticia me tomó de la mano. Mamá, si pudiera regresar el tiempo, cambiaría todo. Nunca te hubiera lastimado. Nunca te hubiera rechazado. La detuve. No, Leticia, no cambies nada. Porque si cambias eso, cambias esto. Cambias todo lo que vino después. Y yo no cambiaría esto por nada. Ella asintió llorando. Elena nos abrazó a ambas. Y permanecimos así. 3 mujeres que habían aprendido que las mejores vidas no son las que evitan el dolor. Son las que lo transforman en propósito. Mientras escribo esto, sentada en mi balcón mirando el parque, pienso en aquella mujer que era hace 2 años. La que se sentó sola en Año Nuevo. La que lloró pensando que había fallado. La que se sintió invisible. Y quiero decirle algo. Gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por arriesgar todo. Gracias por creer que merecías más incluso cuando nadie más lo creía. Porque sin ti, sin ese momento de absoluta soledad, yo no estaría aquí, viviendo esta vida plena, impactando a miles, amando con límites, existiendo sin disculpas. A todas las mujeres que están donde yo estaba, solas, rechazadas, invisibles, les digo esto: su momento está llegando. Su renacimiento está cerca. Solo necesitan tomar una decisión. La decisión de no aceptar menos de lo que merecen. De apostar por ustedes mismas.
de convertir su dolor en poder. No será fácil. Será aterrador. Pero del otro lado las espera una vida que ni siquiera pueden imaginar todavía. Una vida donde finalmente, son suficientes. No para otros. Para ustedes mismas. Y eso, amigas, eso lo cambia todo.